¿Y si las plantas que cuidas con tanto amor fueran las mismas que están impidiendo que la gracia de Dios purifique tu hogar? No las plantas de un jardín ajeno, las tuyas, las que riegas, las que acomodas, las que has tenido durante años sin sospechar nada. Santa Teresa de Jesús las identificó. Son 4. Y están en más hogares devotos de lo que nadie imagina, conviviendo con crucifijos, con imágenes de la Virgen, con rosarios bendecidos, bloqueando silenciosamente algo que ninguna oración puede atravesar mientras ellas permanezcan ahí. Nadie te lo había dicho así. Nadie te había llamado por el nombre de lo que está ocurriendo en tu casa, hasta hoy. Santa Teresa de Jesús sabía que el hogar cristiano no es solamente un espacio físico, es un territorio espiritual con fronteras que se abren o se cierran según lo que habita en él. Y durante sus años de fundaciones, entrando en casas de familias devotas que oraban con fervor y aún así sentían que algo no cedía, que la paz no terminaba de instalarse, que la protección que pedían no llegaba con la plenitud que esperaban, ella fue identificando con precisión lo que obstaculizaba la purificación. Lo dejó escrito, lo transmitió, y hoy llega a ti porque lo necesitas. Si sientes que tu hogar tiene una pesadez que no logras explicar a pesar de tu fe, escribe ahora en los comentarios: Santa Teresa de Jesús, purifica mi hogar. Y suscríbete a este canal ahora mismo, porque estas enseñanzas no llegan a cualquier lugar, y tú las encontraste porque las necesitabas. Lo que sigue fue guardado para ti. Hay algo que está ocurriendo ahora mismo en tu hogar y que tú no puedes ver. No con los ojos, no con ningún sentido humano. Pero Santa Teresa de Jesús lo vio, lo describió, lo identificó con una precisión que sus propias hermanas encontraban desconcertante, porque ella no hablaba del alma como si fuera algo separado del cuerpo, algo que flota por encima de la vida cotidiana sin rozar las paredes ni los objetos, ni las plantas que adornan los rincones de la casa. Para Santa Teresa de Jesús, el alma vive en un entorno, y ese entorno la afecta, la forma, la limita o la libera. Y cuando ese entorno no está en orden, el alma lo siente aunque no sepa ponerle nombre a lo que siente. Tú lo has sentido. Estoy segura de que lo has sentido alguna vez. Esa sensación de arrodillarte a rezar y notar que algo no abre, que las palabras salen pero no suben, que el silencio después del Padre Nuestro no es paz sino peso, que en ese cuarto, en ese rincón, en esa parte de tu casa donde pusiste la imagen de la Virgen o el crucifijo que heredaste de tu abuela, hay algo que resiste, algo que no cede. Y tú has rezado más, has encendido más velas, has pedido más. Y aún así esa resistencia permanece como una pared invisible que nadie más parece notar, pero que tú conoces bien porque la llevas encontrando durante años cada vez que intentas orar con profundidad. Santa Teresa de Jesús conocía esa pared. La había experimentado ella misma antes de entender de dónde venía. Y fue precisamente esa experiencia, esa lucha personal con el entorno de su propia oración, la que la llevó a prestar una atención que pocos contemplativos de su tiempo prestaban al espacio físico que rodeaba la vida interior. En el libro de la vida escribe sobre los años en que su oración estaba seca, interrumpida, difícil, y cómo fue aprendiendo a discernir qué pertenecía a su alma y qué pertenecía a lo que la rodeaba. Ese discernimiento fue uno de los frutos más concretos de su vida mística. Y lo transmitió, porque Santa Teresa de Jesús no guardó para sí lo que aprendía. Lo transmitió a sus hermanas, a las familias que la buscaban en los locutorios de sus conventos, a los directores espirituales que venían a consultarla sobre casos que no sabían cómo resolver. Y una y otra vez, cuando le describían hogares devotos donde la paz no llegaba, donde la oración se sentía bloqueada, donde había una pesadez que resistía todas las novenas, ella hacía la misma pregunta que nadie esperaba. No preguntaba cuánto rezaban,
No preguntaba si se confesaban con frecuencia. Preguntaba qué había en la casa, qué objetos, qué plantas, qué elementos del entorno físico convivían con los sacramentales y las imágenes sagradas sin que nadie hubiera examinado jamás si pertenecían al mismo orden espiritual. Esa pregunta desconcertaba a todos al principio, porque en el siglo XVI, como hoy, la mayoría de los fieles trazaba una línea clara entre lo espiritual y lo material. Lo sagrado era el alma, la oración, los sacramentos. Lo físico era el escenario donde todo eso ocurría, un escenario neutro, indiferente, que no influía ni para bien ni para mal en la vida interior. Pero Santa Teresa de Jesús había aprendido que esa línea no existe, que la materia no es neutra frente a la gracia, que el orden sobrenatural incluye el entorno físico de la misma manera en que incluye los actos del alma, y que hay elementos materiales que abren paso a la gracia, y hay elementos materiales que la bloquean, no porque tengan poder propio, sino porque pertenecen a órdenes espirituales que no son compatibles con el orden de Dios. Esto es lo que la Iglesia ha enseñado siempre a través de la doctrina de los sacramentales. Los objetos bendecidos no son magia, son signos que, dentro de la fe, disponen el entorno para recibir la gracia con mayor libertad, pero esa disposición puede ser interferida. Puede ser bloqueada por la presencia de elementos que pertenecen a otra espiritualidad, a otra tradición, a otro orden de significados que contradice el orden cristiano, aunque nadie en la casa lo sepa, aunque nadie lo haya elegido con intención. La ignorancia no anula el efecto, y Santa Teresa de Jesús lo sabía. Por eso, cuando ella entraba en un hogar y sentía esa resistencia que las familias describían con tanta angustia, miraba el entorno con los mismos ojos con que leía el alma. Y a veces, en medio de esa mirada contemplativa, encontraba la respuesta en el lugar más inesperado. No en el alma de los que oraban, no en algún pecado oculto, no en una falta de fe, sino en algo verde y silencioso que llevaba meses, a veces años, instalado en el corazón del hogar, sin que nadie sospechara lo que estaba haciendo. Las 4 plantas que Santa Teresa de Jesús advirtió no son plantas malignas en sí mismas. Son plantas que pertenecen a tradiciones espirituales ajenas al cristianismo, que acumulan en el imaginario colectivo una carga simbólica que no es compatible con el orden de la gracia, o que la devoción popular ha asociado durante siglos con prácticas que la Iglesia nunca ha bendecido. Y cuando esas plantas conviven con lo sagrado en el mismo espacio, crean exactamente lo que tú has sentido sin saber nombrarlo. Una pared, un techo invisible, una puerta que no termina de abrirse, por más que la fe de quien reza sea genuina y profunda y verdadera. Ahora escúchame bien, porque lo que viene a continuación es lo que Santa Teresa de Jesús identificó con nombre, con descripción, con la advertencia concreta que dejó para hogares exactamente como el tuyo. Y la primera de estas 4 plantas es posiblemente la más extendida en los hogares católicos de habla hispana, la más querida, la que más sorprende cuando se escucha su nombre en este contexto, porque nadie la mira con sospecha. Nadie imaginaría que esa planta en particular pudiera ser un problema, y sin embargo, Santa Teresa de Jesús la vio. Y lo que vio la llevó a advertir con una claridad que no dejaba lugar a dudas. La primera planta que Santa Teresa de Jesús advirtió no tiene espinas, no tiene un aspecto oscuro ni amenazante. Al contrario, es una planta de hojas brillantes, de un verde tan intenso que parece casi artificial, que crece con una facilidad que encanta a quien la cuida, porque requiere poca agua, poca luz, poco esfuerzo. Y precisamente por eso está en todas partes, en las salas de las casas humildes y en los pasillos de las casas grandes, en los cuartos de los ancianos y en los escritorios de los jóvenes, en los hospitales, en las oficinas, en los mercados y en los hogares católicos de México, de Colombia, de toda América Latina, conviviendo con la imagen del Sagrado Corazón
y con el rosario colgado en la pared, como si no hubiera ninguna contradicción entre su presencia y la presencia de lo sagrado. Se llama poto. En algunas regiones la llaman epipremnum, en otras simplemente la planta del dinero, aunque ese nombre ya debería hacer pensar, porque el nombre no es casual. El nombre revela su origen simbólico, y ese origen es exactamente el problema. El poto no tiene raíces en la tradición cristiana. Tiene raíces en la tradición del Feng Shui, en la filosofía energética de origen chino que organiza el espacio físico según flujos de energía que la espiritualidad oriental llama Qi y que no tiene ninguna correspondencia con el orden sobrenatural cristiano. En esa tradición, el poto se coloca en el hogar para atraer prosperidad, para mover la energía estancada, para abrir flujos de abundancia material. Es, en el lenguaje de esa espiritualidad, una planta de poder. Una planta que trabaja en el espacio energético del hogar con una intención que no es neutra y que no es cristiana. Ahora bien, ¿significa esto que quien tiene un poto en su casa ha cometido un pecado? No. La inmensa mayoría de las familias que tienen esta planta no saben nada de su origen. La compraron porque era barata y bonita. La recibieron de regalo. La propagaron porque crecía sola y repartieron los esquejes entre vecinas y amigas. No hubo intención. No hubo conocimiento. Pero Santa Teresa de Jesús, y esto es crucial entenderlo, no hablaba de intenciones cuando hablaba del entorno del hogar. Hablaba de orden, y el orden espiritual no depende únicamente de la intención del corazón. Depende también de lo que está presente en el espacio. Ella lo aprendió en sus propios conventos. Había objetos que las hermanas conservaban por afecto, por costumbre, por ignorancia de su origen, y que sin embargo creaban una interferencia en el ambiente de oración que Santa Teresa de Jesús detectaba con esa sensibilidad contemplativa que años de vida interior le habían desarrollado hasta un grado extraordinario. Y su respuesta siempre era la misma: no el juicio, no la condena, sino la claridad. Esto no pertenece aquí. Retíralo con paz. Y observa lo que ocurre después. Lo que ocurría después era, según los testimonios de sus hermanas recogidos en los procesos de beatificación, casi siempre lo mismo: una apertura, una ligereza en el ambiente, una facilidad nueva en la oración que antes costaba mucho trabajo sostener, como si algo que pesaba hubiera sido quitado sin que nadie se hubiera dado cuenta de cuánto pesaba hasta el momento en que ya no estaba. Esto es lo que Santa Teresa de Jesús quería que las familias comprendieran sobre el poto y sobre las plantas que tienen origen en espiritualidades ajenas al cristianismo. No que sean peligrosas en el sentido dramático que el mundo le da a esa palabra, sino que crean una interferencia, un ruido espiritual, una frecuencia que no armoniza con la frecuencia de la gracia cristiana y que cuando convive con lo sagrado en el mismo espacio, produce exactamente esa sensación que tantas familias devotas conocen y no saben nombrar: la oración que no despega. El rosario que se reza, pero no se siente. La novena que termina sin que nada haya cambiado. La misa del domingo que no alcanza a llenar el vacío de la semana. Y aquí viene algo que Santa Teresa de Jesús señalaba con especial énfasis cuando hablaba de estas interferencias. El daño no es espectacular, no es dramático. No hay fenómenos que asusten ni señales que alarmen. El daño es silencioso. Es una sustracción lenta de algo que debería estar ahí y que sencillamente no está. Una merma imperceptible de la gracia que el hogar debería acumular con la oración diaria de sus habitantes. Como una vasija que tiene una grieta tan pequeña que nadie la ve, pero que impide que el agua llegue nunca al borde, por más que sigas llenándola con fidelidad y constancia. ¿Cuántos años llevas llenando esa vasija? ¿Cuántos rosarios? ¿Cuántas novenas? ¿Cuántas comuniones ha acumulado tu hogar sin que la paz haya llegado a instalarse con la plenitud que Dios quiere darte? Santa Teresa de Jesús tenía una respuesta para esa pregunta,
Y esa respuesta no empezaba por el alma. Empezaba por mirar el entorno con ojos nuevos, con los ojos de quien sabe que el espacio físico donde se vive la fe no es un escenario indiferente, sino parte viva del camino hacia Dios. La segunda planta que ella advirtió tiene una historia todavía más antigua. Y cuando escuches su nombre, entenderás de inmediato por qué Santa Teresa de Jesús, que conocía la historia de la Iglesia y la historia de las religiones con una profundidad que asombraba a sus contemporáneos, la señaló con tanta claridad, porque esta planta no llegó a los hogares católicos por descuido, llegó por una confusión que tiene siglos de historia detrás. Y esa confusión es exactamente la puerta por donde entra el bloqueo. La segunda planta tiene un nombre que suena inocente, que suena incluso a pureza. A muchas personas les evoca imágenes de jardines serenos, de patios con sombra, de abuelas que la cultivaban con devoción sin saber del todo por qué, porque así lo habían aprendido ellas también de sus propias madres y abuelas en una cadena de costumbre que nadie había interrumpido para preguntarse de dónde venía realmente esa tradición. Se llama ruda, y su historia es una de las más complejas que Santa Teresa de Jesús tuvo que desenredar cuando la encontró instalada en hogares que se presentaban ante ella como profundamente católicos. La ruda tiene presencia en prácticamente todas las culturas del mundo. Los griegos la usaban, los romanos la cultivaban en sus jardines y le atribuían poderes que iban desde la protección contra el mal de ojo hasta la capacidad de alejar a los espíritus malignos. En la América precolombina ya existían plantas de función similar que los conquistadores y misioneros encontraron entretejidas en prácticas religiosas que la Iglesia identificó desde el principio como incompatibles con el cristianismo. Y cuando la ruda llegó al continente americano con los colonizadores europeos, se produjo algo que los historiadores de la religiosidad popular conocen bien: una fusión, una mezcla, una superposición de significados donde la planta quedó asociada simultáneamente a la devoción católica y a las prácticas de protección espiritual que la Iglesia nunca había bendecido. Y esa mezcla es exactamente el problema que Santa Teresa de Jesús identificaba con tanta claridad. No la planta en sí misma, no sus propiedades botánicas, que la medicina tradicional ha valorado durante siglos, sino la carga simbólica que arrastra, el lugar que ocupa en el imaginario espiritual de millones de personas, un lugar que no es cristiano aunque esté mezclado con imágenes de santos y oraciones aprendidas en la infancia. Porque una planta que en el inconsciente colectivo está asociada a la protección mágica, al mal de ojo, a rituales de limpieza que no tienen su origen en la tradición de la Iglesia, lleva esa asociación consigo cuando entra en el hogar cristiano. No importa que quien la plante sea una mujer devota que va a misa todos los domingos. La carga simbólica no desaparece por la buena intención de quien la cuida. Santa Teresa de Jesús, que había leído a los padres de la Iglesia con una profundidad poco común en su tiempo, conocía bien el principio teológico que subyace a esta advertencia. La gracia no se mezcla, no convive en el mismo espacio con lo que pertenece a un orden espiritual diferente sin que haya una consecuencia. Los sacramentales actúan dentro de un orden, son eficaces dentro de ese orden. Pero cuando ese orden es interrumpido, cuando en el mismo espacio conviven elementos de la tradición cristiana con elementos de tradiciones que tienen una lógica espiritual diferente, la eficacia de los sacramentales disminuye. No porque Dios retire su gracia por enojo, sino porque el entorno ya no está dispuesto para recibirla con la misma libertad. Ella lo vio ocurrir en casos concretos. Hay testimonios de sus hermanas carmelitas que describen cómo Santa Teresa de Jesús, al visitar algunos conventos donde las costumbres de la religiosidad popular se habían mezclado con la vida religiosa sin que nadie hubiera examinado su origen, identificaba con una rapidez que desconcertaba a todos los elementos que estaban creando esa interferencia, y la ruda aparecía con frecuencia. Plantada junto a las hierbas del huerto del convento,
colocada en manojos cerca de las imágenes, conservada en los bolsillos de algunas hermanas que habían crecido en tradiciones familiares donde su poder protector se daba por sentado. Santa Teresa de Jesús no las reprendía con dureza, las instruía con paciencia. Les explicaba la diferencia entre la protección que viene de la gracia y la protección que la superstición busca en la materia, y les pedía que eligieran, que pusieran en orden su hogar interior y su hogar exterior con la misma claridad. Porque esa es la enseñanza que subyace a toda su advertencia sobre las plantas. No se trata de eliminar algo malo para quedarse con la nada. Se trata de hacer espacio para algo mejor. La gracia no necesita competir con nada, pero necesita un entorno despejado para fluir con la libertad que Dios quiere darle. Y un hogar donde la ruda convive con el agua bendita y el crucifijo es un hogar donde dos órdenes espirituales diferentes están intentando ocupar el mismo espacio. Y ese conflicto silencioso produce exactamente la pesadez, la sequedad, la sensación de puerta cerrada que tantas familias devotas conocen sin entender. Tienes ruda en tu hogar. La planta que está en el jardín, en la maceta junto a la puerta, en el pequeño huerto que cuidas con cariño. Quizás la pusiste porque alguien te dijo que aleja el mal. Quizás la tienes desde siempre y nunca te preguntaste por qué. Quizás es la misma mata que tu madre trasplantó de su casa a la tuya, como si fuera una herencia. Y lo es. Pero es una herencia que viene cargada de una historia que es hora de examinar con los ojos de la fe adulta que Santa Teresa de Jesús quería para cada cristiano que tomaba en serio su vida interior. La tercera planta que ella advirtió llega de más lejos todavía. Viene de una tradición espiritual que en los últimos años ha entrado en millones de hogares latinoamericanos con una velocidad que habría dejado perpleja a Santa Teresa de Jesús. No por su origen lejano, sino por la facilidad con que los hogares católicos la han adoptado sin hacer ninguna pregunta sobre lo que trae consigo. Y lo que trae consigo es algo que ninguna familia devota querría tener en el cuarto donde sus hijos aprenden a rezar. La tercera planta viene de Oriente, no de Tierra Santa, no de los olivares de Galilea, ni de los jardines donde oraba Jesús. Viene de una tradición espiritual que tiene miles de años de historia y que en los últimos decenios ha cruzado todos los océanos con una facilidad que el mundo moderno facilita sin darse cuenta de lo que está moviendo junto con las semillas y los esquejes. Se llama bambú de la suerte. Y en los hogares católicos de habla hispana está presente en una proporción que asombra cuando se empieza a mirar con atención, porque está en las salas, en las cocinas, en los baños, en los escritorios, junto a las imágenes de los santos, junto a los rosarios, junto a las estampas del Divino Niño y de la Virgen de Guadalupe, como si fuera un adorno más, como si su presencia fuera tan inocente como la de cualquier flor de temporada. No lo es. Y Santa Teresa de Jesús, si hubiera visto esta planta instalada en el corazón de un hogar cristiano, habría dicho lo mismo que dijo sobre todas las demás. Con calma, con claridad, sin dramatismo, sin miedo. Esta planta no pertenece aquí. El bambú de la suerte, cuyo nombre botánico es Dracaena sanderiana, no tiene ninguna raíz en la tradición cristiana. Su origen simbólico está en el taoísmo y en las tradiciones espirituales chinas que organizan el universo según principios de equilibrio energético que no tienen correspondencia con la teología cristiana. En esas tradiciones, el bambú de la suerte es un objeto de poder espiritual, no un adorno. Un objeto que se coloca en el hogar con una intención específica: atraer energías favorables, equilibrar fuerzas cósmicas, abrir canales de prosperidad y fortuna según una lógica espiritual, que es completa y coherente dentro de su propio sistema, pero que es completamente ajena al orden sobrenatural que la fe católica reconoce como verdadero. Esto es lo que hace que su presencia en el hogar cristiano sea problemática, no su aspecto, no su facilidad de cultivo, no su precio,
que suele ser muy bajo, sino el hecho de que es un objeto de poder espiritual perteneciente a una tradición que no es cristiana, colocado en un espacio donde la gracia cristiana intenta fluir y creando con su presencia exactamente el tipo de interferencia que Santa Teresa de Jesús describía cuando hablaba de los entornos que bloquean la oración. En sus propias palabras, Santa Teresa de Jesús escribió en El Camino de Perfección algo que ilumina esta enseñanza con una claridad que los siglos no han podido oscurecer. Hablando de las disposiciones necesarias para la oración, escribió que el alma que quiere llegar a Dios debe ir despojándose de todo lo que no es Dios, porque el Señor es tan amigo del orden que cualquier desorden en el entorno del alma, interior o exterior, crea una distancia que no es de Dios sino nuestra. Esa distancia, esa es la palabra exacta, la distancia que sientes cuando rezas y el cielo parece más lejos de lo habitual. La distancia que se instala entre tu fe genuina y los frutos que esa fe debería producir en tu hogar y en tu familia. Santa Teresa de Jesús sabía que esa distancia tiene causas, y algunas de esas causas están en el entorno físico que el alma habita cada día. El bambú de la suerte crea esa distancia de una manera particular, porque no es simplemente un objeto de otra cultura. Es un objeto que en su tradición de origen tiene una función espiritual activa. Está ahí para hacer algo, para mover algo, para atraer algo. Y esa intención original no desaparece, porque quien lo compró no la conociera. La materia guarda su historia. Los objetos llevan consigo el significado que su tradición les ha dado durante siglos. Y cuando ese significado entra en conflicto con el orden de la gracia, el conflicto es real aunque nadie en la casa lo vea ni lo sienta de manera dramática. Lo que se siente, y Santa Teresa de Jesús lo describía con una precisión que sus directores espirituales encontraban extraordinaria, es una merma, una reducción imperceptible de la capacidad del hogar para acumular gracia. La oración se reza, pero algo se pierde en el camino. La comunión se recibe, pero su fruto no dura tanto como debería. La bendición del sacerdote llega, pero no se asienta con la firmeza que el hogar necesita para ser verdaderamente territorio de Dios. Y la familia vive en una devoción genuina y sincera que no termina de producir los frutos que la fe promete, sin entender por qué, sin poder señalar ninguna razón que lo explique. Ahora entiendes por qué Santa Teresa de Jesús insistía tanto en el examen del entorno. No porque el entorno sea más importante que el alma, sino porque el entorno es parte del alma cuando se trata del hogar cristiano. Lo que rodea a la familia, que ora forma parte de su vida espiritual, de una manera que el mundo moderno ha olvidado, pero que la tradición de la Iglesia ha sabido siempre. Y recuperar ese saber, aplicarlo con la serenidad y la claridad que Santa Teresa de Jesús siempre quiso para sus hijos espirituales, es exactamente lo que estás haciendo en este momento al escuchar estas palabras con el corazón abierto. Ya conoces 3 de las 4 plantas. 3 plantas que están en millones de hogares devotos ahora mismo, bloqueando silenciosamente la purificación que Dios quiere derramar sobre esas familias. Pero la 4ª es diferente. La 4ª es la que más va a sorprenderte, porque no viene de Oriente. No tiene su origen en ninguna tradición espiritual exótica. La 4ª planta está en los hogares católicos desde hace tanto tiempo que nadie la mira con sospecha. Nadie imaginaría que esa planta en particular pudiera ser un problema. Y sin embargo, cuando escuches lo que Santa Teresa de Jesús vio en ella, no vas a poder mirarla de la misma manera nunca más. La 4ª planta es la más cercana, la más familiar, la que más duele mencionar en este contexto precisamente porque nadie la asociaría jamás con un bloqueo espiritual. Está en los patios de las casas más humildes y en los jardines de las mansiones más elegantes. La cultivan las abuelas con el mismo amor con que cultivan sus devociones. La asocian con la limpieza, con el frescor, con la tradición familiar. En muchos hogares latinoamericanos es casi un miembro de la familia.
una presencia tan antigua y tan querida que retirarla se siente casi como una traición a algo que no sabemos nombrar pero que sentimos como propio. Se llama sábila, o aloe vera, como la conoce el mundo entero. Y antes de que el corazón se cierre y la mente diga que esto es demasiado, escúchame. Porque lo que Santa Teresa de Jesús advirtió sobre la sábila no tiene que ver con sus propiedades medicinales, que la Iglesia nunca ha cuestionado, ni con el amor con que tu abuela la cuidaba, que era genuino y hermoso. Tiene que ver con el lugar que esta planta ocupa en la religiosidad sincrética que ha convivido con el catolicismo latinoamericano durante siglos, sin que la mayoría de los fieles se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo en el entorno espiritual de sus hogares. La sábila no es simplemente una planta medicinal en la tradición popular latinoamericana, es una planta ritual, una planta que en las tradiciones sincréticas, en la santería, en el espiritismo, en las prácticas de limpieza espiritual que se heredan de generación en generación mezcladas con elementos superficialmente católicos, ocupa un lugar central. Se cuelga en las puertas para proteger el hogar. Se coloca en los umbrales para alejar el mal. Se usa en rituales de purificación que no tienen ninguna raíz en la doctrina de la Iglesia, sino en tradiciones espirituales que el magisterio ha identificado siempre como incompatibles con la fe cristiana. ¿Lo sabía tu abuela? Probablemente no. Lo más seguro es que ella hubiera rechazado con indignación cualquier sugerencia de que sus costumbres no eran completamente católicas. Las aprendió de su madre, que las aprendió de la suya, en una cadena de transmisión que se remonta a generaciones donde el catolicismo popular absorbió elementos de otras espiritualidades sin que nadie lo nombrara ni lo examinara. Eso no convierte a tu abuela en una persona de fe deficiente, la convierte en una hija de su tiempo y de su cultura. Pero sí significa que la planta que ella puso junto a la puerta de tu casa lleva consigo una carga simbólica que no es cristiana, una asociación con prácticas que la Iglesia no bendice, y que esa carga permanece en el espacio del hogar aunque nadie la conozca ni la haya elegido conscientemente. Santa Teresa de Jesús entendía esto mejor que nadie, porque ella misma había crecido en una España donde la religiosidad popular mezclaba con enorme naturalidad elementos de la tradición cristiana con residuos de otras espiritualidades que los siglos de convivencia entre culturas habían dejado sedimentados en las costumbres del pueblo. Y una de las tareas más importantes de su reforma carmelitana fue exactamente esa: limpiar, purificar, no con violencia ni con condena, sino con la claridad amorosa de quien sabe que Dios merece un espacio limpio y que el alma que lo busca merece un entorno que no la obstaculice. Cuando hablaba de la purificación del entorno en sus cartas a los directores espirituales de las familias que la consultaban, Santa Teresa de Jesús usaba una imagen que sus corresponsales recordaban siempre. Decía que el hogar cristiano es como el sagrario de una iglesia. No en el mismo grado de santidad, pero sí en el mismo principio de orden. Nadie colocaría junto al sagrario un objeto que pertenece a otra tradición espiritual. Nadie mezclaría en el mismo altar sagrado elementos de distintas religiones, porque se entendería de inmediato que eso no es enriquecimiento sino confusión, y que la confusión no favorece la presencia de Dios, sino que la complica. Lo mismo, decía ella, ocurre en el hogar, con la misma lógica, con las mismas consecuencias. La sábila colgada en la puerta de tu casa, la sábila en la maceta del patio que nadie ha movido desde hace décadas, la sábila que tu vecina te regaló diciéndote que da protección y buena suerte, está ahí con una intención simbólica que no es cristiana, aunque quien la colocara fuera una mujer que rezaba el rosario todos los días. Y esa intención crea en el entorno del hogar exactamente el tipo de interferencia que Santa Teresa de Jesús describía. No un peligro dramático, no una amenaza que asustar, sino una interferencia silenciosa que reduce la libertad con que la gracia puede fluir en ese espacio, que crea una competencia de órdenes espirituales
que no debería existir en un hogar que quiere ser verdaderamente de Dios. Ahora las tienes a las 4. El poto, con su origen en la tradición energética oriental. La ruda, con su historia de sincretismo entre el catolicismo y las prácticas de protección mágica. El bambú de la suerte, con su función espiritual activa dentro de una tradición que no es cristiana. Y la sábila, con su lugar central en la religiosidad sincrética que ha vivido durante siglos mezclada con el catolicismo popular, sin que nadie la examinara a la luz de la fe adulta que Santa Teresa de Jesús quería para cada cristiano que tomaba en serio su vida interior. 4 plantas, 4 interferencias silenciosas. 4 razones por las que hay hogares devotos donde la gracia no fluye con la libertad que Dios quiere darle. Pero hay algo que Santa Teresa de Jesús quería que entendieras antes de que te levantaras a retirarlas. Algo que cambia completamente el significado de esta advertencia y que convierte lo que podría parecer una pérdida en una puerta hacia algo mucho más grande de lo que imaginas. Antes de hablar de lo que Santa Teresa de Jesús quería que entendieras, es necesario detenerse un momento en algo que quizás está ocurriendo ahora mismo en tu interior, porque hay una reacción que es muy humana y muy comprensible cuando se escucha lo que acabas de escuchar, y Santa Teresa de Jesús la conocía bien porque la había visto en las hermanas de sus conventos, en las familias que la consultaban, en los directores espirituales que a veces también la experimentaban cuando ella les señalaba algo que no habían visto. Es la reacción de quien siente que lo que amaba era un error, que lo que heredó era equivocado, que los años de devoción sincera conviviendo con esas plantas fueron años de un error que no tuvo la oportunidad de corregir porque nadie se lo dijo. Santa Teresa de Jesús tenía una respuesta para esa reacción, y esa respuesta es la parte más importante de su advertencia. Más importante incluso que los nombres de las 4 plantas, porque sin ella, la advertencia se convierte en culpa. Y la culpa nunca fue la intención de Santa Teresa de Jesús cuando hablaba de estas cosas. La respuesta era esta: Dios no cobra por lo que no sabíamos. La ignorancia no cierra el cielo. La ignorancia solo pide ser iluminada, y cuando el alma acepta la luz con humildad y actúa en consecuencia, la gracia no solo vuelve con una abundancia que compensa todo el tiempo en que estuvo obstaculizada. Porque Dios, decía Santa Teresa de Jesús, con esa confianza filial que caracterizaba toda su espiritualidad, es más generoso que todos nuestros errores juntos. Y el hogar que se purifica con amor y con fe no solo recupera lo que había perdido, recibe algo nuevo que no tenía antes. Eso es lo que hace que esta advertencia sea una buena noticia, no una condena, no un reproche, una puerta. Una invitación concreta a hacer algo que va a cambiar el entorno espiritual de tu hogar de una manera que tú y los tuyos van a sentir, no en términos dramáticos ni espectaculares, sino en los términos silenciosos y profundos en que la gracia siempre trabaja. La oración que empieza a costar menos, la paz que empieza a instalarse en los cuartos donde antes había una pesadez inexplicable, la facilidad nueva para arrodillarse y sentir que el cielo está más cerca de lo que estaba ayer. Pero hay algo más que Santa Teresa de Jesús quería señalar sobre estas 4 plantas que va más allá de la interferencia que crean en el entorno de la oración individual. Tiene que ver con los hijos, con los niños que crecen en esos hogares, con las almas jóvenes que están formándose en un espacio donde 2 órdenes espirituales conviven sin que nadie haya resuelto esa convivencia y que absorben esa tensión sin tener todavía las herramientas para entender lo que están absorbiendo. Santa Teresa de Jesús era muy sensible a esto. En las fundaciones escribe sobre la importancia de que el entorno donde se forma el alma joven sea un entorno ordenado, limpio, sin mezclas que confundan antes de que la fe haya echado raíces profundas. Porque el niño que crece en un hogar donde se reza el rosario junto a la sábila colgada en la puerta,
donde la imagen de la Virgen comparte el espacio con el bambú de la suerte, donde la devoción a los santos convive con la ruda del jardín, está recibiendo una formación espiritual que tiene una grieta invisible en sus cimientos. Una grieta que no siempre produce consecuencias dramáticas en la infancia, pero que en la adolescencia o en la vida adulta puede abrirse de una manera que deja al alma sin el suelo firme que necesita para sostenerse en la fe. ¿Cuántas madres devotas se preguntan por qué sus hijos se alejaron de la iglesia? ¿Por qué la fe con que los criaron no echó las raíces que esperaban? ¿Por qué la devoción que intentaron transmitir no prendió en esos corazones jóvenes con la fuerza que ella tenía en los suyos? Santa Teresa de Jesús no diría que la respuesta siempre está en las plantas del hogar, pero sí diría que el entorno espiritual donde un alma se forma importa más de lo que el mundo moderno está dispuesto a admitir, y que purificar ese entorno es uno de los actos de amor más profundos que una madre puede hacer por sus hijos. No porque eliminar 4 plantas vaya a resolver todos los problemas, sino porque es un acto de claridad, de intención, de decisión, de que este hogar es de Dios sin mezclas ni concesiones. Y esa decisión tiene consecuencias espirituales que van mucho más allá de lo que ningún ojo humano puede medir. Hay algo que todavía no hemos dicho, algo que Santa Teresa de Jesús añadía siempre al final de esta enseñanza, cuando las familias ya habían entendido el problema y estaban listas para actuar. Algo que convierte el acto de retirar estas plantas en un momento espiritual completo y no simplemente en una limpieza doméstica. Y tiene que ver con lo que se pone en su lugar, porque el hogar que queda vacío de lo que bloqueaba la gracia necesita ser llenado de algo. Y Santa Teresa de Jesús tenía muy claro qué plantas, qué elementos, qué presencias vegetales pertenecen al orden de la gracia y pueden ocupar con pleno derecho el espacio que las otras dejan libre. Cuando Santa Teresa de Jesús hablaba de lo que debe llenar el hogar cristiano después de la purificación, no hablaba de vacío, no hablaba de austeridad desértica, ni de espacios desnudos donde la belleza desaparece junto con las plantas problemáticas. Hablaba de sustitución, de reemplazo consciente, de la decisión activa de llenar el espacio recién purificado con elementos que pertenezcan plenamente al orden de la gracia y que contribuyan activamente a crear el entorno que Dios quiere para el hogar cristiano, porque hay plantas que sí pertenecen a ese orden. Plantas que la tradición cristiana ha reconocido y bendecido durante siglos. Plantas cuya presencia en el hogar no crea interferencia, sino que la disminuye. Plantas que acompañan la oración en lugar de obstaculizarla. Y Santa Teresa de Jesús las conocía bien, porque vivió rodeada de ellas en los jardines de sus conventos, donde el entorno vegetal era parte de la vida espiritual de sus hermanas, de una manera que ella misma cultivaba con atención y cuidado. La primera es el romero. En la tradición cristiana, el romero tiene una historia de devoción que se remonta a los primeros siglos. La leyenda más antigua lo asocia con la huida a Egipto, cuando la Virgen María extendió el manto azul sobre un arbusto de romero blanco y las flores cambiaron de color para siempre. Verdadera o legendaria, esa historia revela el lugar que el romero ocupa en el imaginario espiritual cristiano. Es una planta de protección mariana, de consagración, de presencia sagrada. En los hogares medievales europeos se plantaba junto a las puertas como señal de consagración a la Virgen. En las bodas católicas adornaba los altares como símbolo de fidelidad y bendición. Es una planta que tiene siglos de historia dentro del orden de la gracia cristiana, y su presencia en el hogar lleva consigo esa historia con una coherencia que el poto o el bambú de la suerte nunca podrán tener. La segunda planta que Santa Teresa de Jesús consideraba propia del hogar cristiano es el lirio. No siempre es posible cultivarlo en maceta, pero donde el jardín lo permite, el lirio es una presencia que la Iglesia ha asociado desde siempre con la pureza, con la anunciación, con la presencia de los ángeles. En la iconografía cristiana,
El ángel Gabriel siempre lleva un lirio cuando se presenta ante la Virgen María. Es la flor de la pureza perfecta, de la consagración total, del espacio donde lo divino entra sin resistencia porque ha sido preparado para recibirlo. Un hogar con lirios en su jardín o en su ventana es un hogar que ha elegido, aunque sea sin saberlo, alinearse con el simbolismo más profundo de la fe cristiana. Y luego está el olivo, que no siempre puede crecer en todos los climas, pero que donde puede hacerlo representa en el hogar cristiano algo que ninguna otra planta puede representar con la misma densidad de significado sagrado. El olivo es la planta de la paz, del Espíritu Santo, de la reconciliación entre el cielo y la tierra. La rama de olivo que la paloma trajo a Noé fue la primera señal de que Dios había perdonado. El jardín de Getsemaní, donde Jesús oró con el sudor de sangre antes de su pasión, estaba rodeado de olivos. El aceite que la Iglesia usa en sus sacramentos viene del olivo. Una presencia más enraizada en la historia sagrada es casi imposible imaginarla. Pero lo que Santa Teresa de Jesús quería que las familias entendieran no es simplemente que cambien unas plantas por otras. Eso sería reducir su enseñanza a una receta doméstica. Lo que ella quería transmitir es algo más profundo. Es la comprensión de que el acto de elegir conscientemente lo que habita en tu hogar es un acto espiritual, es una declaración, es una forma de oración que no usa palabras sino decisiones. Cada vez que eliges colocar en tu hogar un elemento que pertenece al orden de la gracia, estás diciendo algo. Estás diciendo que este espacio es de Dios, que en este hogar las reglas del reino de Dios tienen primacía sobre cualquier otra lógica espiritual, que aquí la gracia es bienvenida sin condiciones ni interferencias. Y esa declaración tiene un poder que Santa Teresa de Jesús no dudaba en calificar de extraordinario. No porque las plantas tengan magia, sino porque la intención consciente del corazón que elige vivir en orden con Dios mueve algo en el entorno espiritual del hogar que ninguna circunstancia exterior puede detener. La gracia responde a la disposición, y la disposición se expresa también en lo que decidimos que habita junto a nosotros. Hay algo que Santa Teresa de Jesús añadía siempre a esta enseñanza, algo que sus hermanas y los fieles que la consultaban encontraban especialmente consolador, porque tocaba un punto que todos sentían, pero que nadie se atrevía a nombrar: el punto del tiempo perdido, de los años que las plantas problemáticas estuvieron en el hogar sin que nadie lo supiera, de la gracia que pudo haberse derramado y no llegó porque el entorno no estaba preparado para recibirla. Santa Teresa de Jesús miraba a quienes le planteaban eso con esa serenidad que era uno de sus dones más característicos, y decía algo que sigue siendo verdad hoy, siglos después de que sus labios lo pronunciaran por primera vez. Dios no cuenta el tiempo como nosotros lo contamos. Lo que para nosotros es una demora, para Él es una preparación. Y el hogar que se abre a la gracia después de años de interferencia no recibe menos gracia por haber tardado. Recibe exactamente la gracia que necesita, en el momento exacto en que está preparado para recibirla. Porque así es Dios, así de generoso, así de paciente, así de incapaz de llegar tarde a un corazón que finalmente le abre la puerta sin reservas. Lo que queda por decir es lo más concreto. El paso siguiente, la acción específica que convierte todo lo que has escuchado en un cambio real en tu hogar. Porque Santa Teresa de Jesús nunca dejaba a nadie con la comprensión sola sin acompañarla de algo que pudiera hacer. La mística más profunda de la tradición cristiana siempre termina en un acto, y el acto que ella recomendaba para sellar la purificación del hogar es algo que puedes hacer hoy, ahora, antes de que termine este día. Llega el momento de la acción. Y Santa Teresa de Jesús, que fue siempre una mujer de acción tanto como de contemplación, que fundó 17 conventos caminando por los caminos polvorientos de España con una determinación que asombraba a todos los que la conocían, nunca quiso que sus enseñanzas terminaran en comprensión pura sin traducirse en algo concreto
que el alma pudiera hacer con sus manos y su voluntad. La mística sin acción era para ella una mística incompleta. Y la purificación del hogar que has entendido hoy necesita un paso concreto para convertirse en realidad. El primer paso es el más sencillo y el más importante. Retira las plantas, no con angustia, no con el gesto dramático de quien descubre que ha vivido en un error, sino con la serenidad de quien ha recibido una luz y actúa en consecuencia, con gratitud y con paz. Santa Teresa de Jesús insistía en esto con tanta firmeza como en la acción misma. La manera en que se hace algo espiritual forma parte de lo espiritual. Retirar el poto, la ruda, el bambú de la suerte, la sábila del umbral con angustia o con culpa, es darle a ese momento una energía que no le corresponde. Retirarlos con paz, con una oración sencilla en el corazón, con la claridad de quien está poniendo su hogar en orden para Dios, es convertir ese acto doméstico en un acto de consagración. La oración que Santa Teresa de Jesús recomendaba para acompañar la purificación del hogar no era una fórmula complicada. Era lo que siempre recomendaba para los momentos en que el alma toma una decisión de consecuencias espirituales. Una oración propia, nacida del corazón, dirigida directamente a Dios, sin intermediarios ni rituales que no pertenezcan a la tradición de la Iglesia. Algo tan sencillo como esto: Señor, este hogar es tuyo. Lo que en él había que no te pertenecía, lo retiro hoy. Te pido que lo llenes con tu gracia, que cada rincón de esta casa reciba tu luz, que aquí ninguna interferencia obstaculice la oración de los que vivimos en este espacio, que este hogar sea territorio tuyo, completamente tuyo, sin mezclas ni reservas. Esa oración, hecha con fe y con la voluntad sincera de actuar en consecuencia, tiene, según Santa Teresa de Jesús, un efecto inmediato en el entorno espiritual del hogar. No porque las palabras tengan poder mágico, sino porque expresan una disposición del corazón que Dios toma en serio y a la que responde con esa prontitud generosa que es uno de sus atributos más consoladores. El alma que se dispone para la gracia no espera en vano. La gracia llega, a veces de una manera que se siente de inmediato, a veces de una manera silenciosa que solo se reconoce después, cuando se mira atrás y se ve que algo cambió sin que hubiera un momento exacto en que ocurriera el cambio. El segundo paso es la bendición del hogar. Si es posible, invita a un sacerdote. La bendición del hogar por un ministro ordenado tiene una eficacia sacramental que ninguna acción privada puede reemplazar del todo. Pero si eso no es posible de inmediato, la Iglesia permite y alienta la bendición del hogar hecha por el padre o la madre de familia, usando agua bendita, recorriendo cada cuarto con fe, trazando la señal de la cruz en las puertas y las ventanas, invocando la protección de la Santísima Trinidad sobre cada espacio. Esta práctica tiene siglos de historia en la tradición católica, es concreta, es eficaz, y es exactamente el tipo de acto que Santa Teresa de Jesús hubiera recomendado para sellar la purificación que la retirada de las plantas ha iniciado. El tercer paso es la sustitución consciente. No dejes el espacio vacío. Trae al hogar algo que pertenezca al orden de la gracia. Una planta de romero junto a la puerta, consagrada en tu corazón a la protección de la Virgen. Una imagen nueva que llene el lugar que el bambú de la suerte ocupaba. Un crucifijo en el rincón donde la ruda crecía. No porque los objetos sagrados sean talismanes que operan por su propia fuerza, sino porque son signos de una decisión, marcadores de una intención, declaraciones silenciosas de a quién pertenece ese espacio. Y el cuarto paso, el que Santa Teresa de Jesús consideraba el más importante de todos, es la perseverancia. La purificación del hogar no es un evento único, es una actitud permanente, una disposición que se renueva cada día en las pequeñas decisiones sobre qué entra y qué no entra en el espacio donde se vive la fe. ¿Qué regalos se aceptan? ¿Qué costumbres se conservan
y cuáles se examinan a la luz de la fe adulta. ¿Qué se hereda de las generaciones anteriores y qué se deja ir con amor y con gratitud, pero con claridad? Santa Teresa de Jesús vivió esta perseverancia en carne propia. Reformó el Carmelo no con un decreto, sino con una decisión que renovó cada día durante décadas, en cada convento que fundó, en cada hermana que formó, en cada carta que escribió. Y esa perseverancia es la que ella pide también al hogar cristiano que quiere ser verdaderamente territorio de Dios. No la perfección de un solo día, la fidelidad de cada día. La mirada atenta que no se acostumbra al desorden, sino que lo nota y lo corrige con la serenidad de quien sabe que Dios merece lo mejor que podemos ofrecerle. Tu hogar puede ser ese espacio. Puede ser el lugar donde la gracia fluye sin interferencia, donde la oración sube sin encontrar paredes, donde los tuyos crecen en un entorno que los sostiene en la fe en lugar de complicarla. Santa Teresa de Jesús lo vio posible para cada familia que tomara en serio esta enseñanza, y lo sigue siendo hoy. Para ti, para los tuyos, para este hogar que desde hoy ya no va a ser el mismo porque tú escuchaste, entendiste y decidiste actuar. Eso es lo que Santa Teresa de Jesús quería. No el miedo, no la culpa, la luz. Y la decisión libre y amorosa de vivir en esa luz sin reservas. Has llegado hasta aquí. Y eso no es casualidad. Las personas que llegan hasta el final de una enseñanza como esta no son personas que buscan curiosidades espirituales para entretener la mente. Son personas que sienten en lo más profundo de su corazón que algo en su hogar, en su vida de fe, en ese espacio donde intentan cada día vivir cerca de Dios, necesita un orden que todavía no han encontrado del todo. Y hoy ese orden tiene nombre, tiene causa y tiene solución. Hoy supiste lo que Santa Teresa de Jesús advirtió sobre 4 plantas que están presentes en millones de hogares devotos ahora mismo, bloqueando silenciosamente algo que Dios quiere derramar sobre esas familias con una generosidad que no tiene límite. Supiste que el poto trae consigo una lógica energética que no pertenece al orden cristiano, que la ruda lleva siglos mezclada con prácticas que la Iglesia nunca ha bendecido, aunque nadie en tu familia lo supiera ni lo hubiera elegido conscientemente. Que el bambú de la suerte es un objeto de poder espiritual dentro de una tradición que no es la tuya, y que esa función no desaparece porque quien lo compró no la conociera. Y que la sábila, esa planta tan querida, tan familiar, tan cargada de recuerdos de abuelas y patios de infancia, ocupa en la religiosidad sincrética latinoamericana un lugar que no es compatible con el hogar que quiere ser completamente de Dios. Supiste también que Dios no cobra por lo que no sabíamos, que la ignorancia no cierra el cielo, sino que pide ser iluminada, que el hogar que se abre a la gracia después de años de interferencia no recibe menos gracia por haber tardado, que Dios es más generoso que todos nuestros errores juntos, y que la purificación del hogar que Santa Teresa de Jesús enseñó no es una condena sino una puerta, una invitación concreta a hacer espacio para algo que lleva tiempo esperando entrar. Eso es lo que recibiste hoy. No miedo, no culpa, luz. La misma luz que Santa Teresa de Jesús quiso siempre para cada alma que se acercaba a ella, buscando entender por qué la fe que profesaban con sinceridad no producía en sus vidas y en sus hogares todos los frutos que Dios prometió. Y esa luz no se queda en el entendimiento, se convierte en acción, en la decisión serena y amorosa de poner el hogar en orden para Dios, sin reservas, sin mezclas, con la claridad de quien sabe a quién pertenece el espacio donde vive. Hoy puedes hacer ese primer paso. Hoy mismo, antes de que termine este día, retira con paz lo que no pertenece al orden de la gracia. Ora con las palabras más sencillas que nazcan de tu corazón. Traza la señal de la cruz en cada cuarto con agua bendita. Y deja que Dios haga lo que siempre ha querido hacer en tu hogar y que el desorden del entorno le había complicado. Lo que sientes después
no va a parecerse a ningún fenómeno extraordinario. Se va a parecer a lo que la gracia siempre parece cuando llega sin obstáculos. A paz, a ligereza, a esa facilidad nueva en la oración que no sabías que te faltaba hasta que la tienes. Santa Teresa de Jesús te acompaña en ese paso. Ella que purificó conventos y almas y hogares durante décadas con una paciencia y una claridad que el tiempo no ha podido borrar, camina contigo hoy hacia ese primer gesto de consagración. Y su intercesión ante Dios por los hogares que toman en serio su enseñanza es una de las más poderosas que el cielo puede ofrecer a una familia que quiere vivir en la plenitud de la gracia. Ahora quiero decirte algo más, porque lo que acabas de recibir hoy es solo una parte de lo que Santa Teresa de Jesús dejó escrito para los hogares cristianos. Solo una puerta de entrada a una enseñanza que tiene más profundidad, más capas, más riqueza de la que ningún video puede agotar. Y hay algo que te espera en el próximo que vas a ver, algo que Santa Teresa de Jesús enseñó sobre los objetos que sí deben estar en el hogar cristiano, los que no solo no bloquean la gracia, sino que la atraen con una intensidad que la tradición mística católica describe con una precisión asombrosa. Objetos que quizás ya tienes en tu casa sin saber todo lo que hacen, objetos que quizás nunca has tenido y que cuando los conozcas vas a querer buscar. Esa enseñanza está en lo que YouTube va a mostrarte ahora mismo cuando este video termine. No lo dejes para mañana. El alma que ha recibido luz hoy está en el mejor momento para recibir más luz. La gracia llama a la gracia. Y lo que Santa Teresa de Jesús tiene todavía para decirte sobre el hogar cristiano es demasiado importante para dejarlo esperar. Hay familias que han cambiado por completo el ambiente espiritual de su hogar, aplicando una enseñanza a la vez, con paciencia, con fidelidad, sin prisa pero sin pausa, como diría la misma Santa Teresa de Jesús, con esa sabiduría práctica que hacía que sus palabras llegaran siempre al corazón sin perderse en las nubes. Tú puedes ser una de esas familias. Tu hogar puede ser ese territorio de gracia que Dios quiere que sea. Y el camino empieza exactamente aquí, exactamente hoy, exactamente con este paso que ya decidiste dar. Me despido de ti con la ternura con que Santa Teresa de Jesús se despedía de las almas que amaba. Con la certeza de que lo que escuchaste hoy no fue casualidad, sino providencia. Con la paz de quien sabe que Dios cuida de los hogares que se abren a Él sin reservas. En sus propias palabras, Santa Teresa de Jesús escribió que nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Y eso incluye tu hogar, ese hogar que desde hoy, con la gracia de Dios y la intercesión de Santa Teresa de Jesús, ya no va a ser el mismo. Que Dios bendiga cada cuarto de tu casa, cada puerta, cada ventana, cada alma que duerme bajo ese techo esta noche, y que la Santísima Virgen lo cubra con su manto para siempre. Amén.